buenas noches a todos. De parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría, del Comité de Crianza y Salud, del Diplomado de Nutrición y Puericultura, que coordinamos la doctora Marcela Fama, la doctora Clara Rojas y yo, Ángela María Giraldo. Damos una cordial bienvenida al doctor Luis Carlos Ochoa Vázquez. Él es pediatra puericultor de la ciudad de Medellín, es profesor del CES, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y es miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es un invitado muy, muy especial esta noche para hacer el segundo, digamos, foro, el segundo webinar que va dentro del diplomado que ustedes están ya casi por terminar. El doctor nos va a hablar sobre mitos en la alimentación. Estoy segura de que vamos a disfrutar su conferencia. Si hay alguna inquietud, por favor, en el chat nos la pueden remitir para que podamos resolverla al finalizar la charla. Al doctor Luis Carlos, mil gracias. A la doctora Clara Rojas por su presencia. La doctora Marcela Fama se excusa porque tiene un asunto urgente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, pero para todos ustedes, muy buenas noches y de nuevo bienvenido, doctor Luis Carlos. Mil y mil gracias por aceptar nuestra invitación de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de nosotras como las coordinadoras del diplomado. Perfecto, no, muchísimas gracias por la invitación. Me siento pues muy honrado de participar en este diplomado. Sé que está siendo seguido, está siendo realizado por un grupo muy importante de nutricionistas, de estudiantes, de pediatras. Y me tocó este tema que, sin lugar a dudas, es un tema decisivo en este asunto tan trascendental y a veces tan crítico y polémico de la alimentación infantil. Es sobre los mitos de la alimentación infantil. Como dijo la doctora Ángela, de verdad que es muy bueno cuando si al final hay preguntas, comentarios, sugerencias, propuestas. La intención no es simplemente sentarse, uno puede saber pasar unas diapositivas. Eso es supremamente importante, que haya un verdadero diálogo de saberes, que haya una retroalimentación, que todos participemos. Tengo como agenda entonces empezar por definir qué es un mito, cuál es el origen de estos mitos, sus efectos, y son muchísimos los mitos, pero vamos a hacer al final como una mención de los que más comúnmente vemos en la práctica diaria quienes ejercemos la pediatría, sobre todo la pediatría ambulatoria, en la consulta de instituciones o en la consulta privada. Entonces vamos primero con lo que es un mito. Dice el diccionario que un mito es una persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, ¿cierto? Los mitos cambian dependiendo de la región. No son los mitos iguales a los de la costa, a los del centro del país o a los del Pacífico, a la zona de los llanos. Por ejemplo, en la crianza hay muchísimos mitos que se transmiten de generación en generación y que se vuelven casi como verdades incontrovertibles. Y ese es el verdadero problema de los mitos, que como fueron aplicados en mi crianza, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo con mis hijos. Y ahora con las tecnologías y con las redes sociales, hay mayor número de mensajes y muchas veces estos mensajes lo que hacen es reforzar o profundizar o crecer esta serie de mitos. Por eso, dentro de todo esto de la alimentación, de la mayor trascendencia definitivamente es la actitud de los padres. Yo sé que ustedes están haciendo este diplomado ya con seguridad que en eso les han hablado. O sea, la alimentación no es simplemente ver la calidad y los alimentos, sino que importa mucho más es la situación ambiental, pero sobre todo la actitud de los padres, como lo vamos a comentar un poco más adelante. Es necesario insistir de nuevo y hasta el cansancio la enorme trascendencia que tiene desde el punto de vista de la crianza y dentro de la crianza, por supuesto que la conducta alimentaria es definitiva, el efecto de los primeros 1000 días de vida, contados desde el momento mismo de la gestación hasta hasta el cumplimiento del segundo año de vida. Esto es decisivo porque es una ventana de oportunidad para
construir a través de rutinas durante los 2 primeros años, construir y mantener hábitos saludables y que dentro de ello que el niño vaya construyendo una conducta alimentaria sana con estilos y hábitos saludables. Por eso insistamos que esto de los mitos se debe tener muy en cuenta desde el nacimiento mismo del niño, porque el mayor daño de esos mitos precisamente va a ocurrir dentro de esos primeros 1000 días de vida. Muchos de los asistentes a este diplomado que son nutricionistas y saben la trascendencia que tiene de que un niño llegue a los 2 años con algún grado de malnutrición, bien sea por el lado de la desnutrición o del sobrepeso, que eso le va a hacer una programación genética que lo va a marcar por el resto de su vida. Entonces, es un asunto que es importante tenerlo muy presente. Y que por eso decíamos que más importante hablar que es más importante que hablar de alimentos y de nutrientes. Desde este punto de vista de los mitos, es más importante hablar de patrones alimentarios. En la crianza, en general, se dan 3 clases de mitos y son parecidos o se pueden relacionar estrechamente con lo que en puericultura hablamos de los conocimientos, actitudes y prácticas que se dan en la puericultura empírica. Cualquier intervención en salud que no parta de lo que la gente conoce, lo que la gente piensa y lo que la gente hace, conocimientos, actitudes y prácticas, está condenado al fracaso. Por eso es definitivo que quienes participamos en ese proceso de acompañamiento en la crianza de los niños, médicos, enfermeras, nutricionistas, sepamos sobre esas actitudes, sobre esas prácticas y esos conocimientos. Entonces hay 3 tipos de mitos. Hay mitos que son nocivos, que son dañinos. Son mitos que se deben eliminar de manera respetuosa y a través del diálogo de saberes. Miremoslo desde el punto de vista, por ejemplo, de la crianza. Uno ve todavía con una preocupante frecuencia que muchos papás le dicen a uno que como a mí me castigaron cuando estaba pequeño, por eso soy un ciudadano de bien, por eso soy una persona honrada, luego yo voy a castigar, a darle pelas y coscorrones a mis hijos. Es por supuesto que es una práctica completamente nociva, es clarísimo que el castigo físico no produce nada distinto de que el niño obedezca temporalmente por el miedo al castigo, pero de resto va a quedar un ser absolutamente heterónomo. Hay otros mitos que son sanos, que son adecuados y que por lo tanto se deben reforzar y se deben fortalecer. Por ejemplo, en pediatría hace 30 años nos burlábamos porque las mamás les daban a los niños agua y arroz tostado para prevenir la deshidratación por diarrea. Hoy en día se sabe que es tal vez el mejor suero oral para prevenir la deshidratación ocasionada por diarrea. Déjenme que lo ponga a manera de ejemplo. Y hay otros mitos o prácticas que son neutras, que no hacen ni bien ni mal. La tradicional creencia de las mamás que le dicen a uno que al niño, si le ponen una motica de algodón en la frente untada con saliva de la mamá, que eso es bendito para quitarle el hipo. Esa pregunta me la hacen cada rato en el consultorio. Y doctor, ¿eso sí es cierto? Les digo, claro, eso es completamente cierto. A un niño con hipo, la mamá le pone esa motica de algodón en la frente y se le quita el hipo, sin lugar a dudas. Claro que si no se la pone, pues también se le quita. O sea, no hace daño, entonces no intervengamos eso. Entonces los nocivos se tienen que intervenir, ¿cierto? Porque si no se intervienen, simplemente los van a seguir aplicando y sobre todo, como dijimos, en esos primeros 1000 días de vida, que es en donde ya se van a establecer esos patrones de crianza o esos hábitos que no van a ser adecuados. Entonces, en la alimentación, estos mitos van a deformar el ideal de lo que es una sana conducta alimentaria. Entonces, ya hablando específicamente de los mitos en la alimentación, muchos de ellos son inadecuados, pero otros no solamente son inadecuados, sino que son francamente nocivos, dañinos. Pueden lastimar la autoestima y alteran la autonomía del niño. Recuerden que la esencia de la crianza es la construcción que cada niño hace de las metas del desarrollo.
La aplicación de estos mitos inducen muchas veces a la sobreprotección. Y no olviden que la sobreprotección es una forma sutil de maltrato infantil porque no permiten que el niño crezca de manera integral, que él no vaya adquiriendo esa subjetividad del ser sujeto. Deforman el sentido de la autoridad cuando la mamá que piensa que hay que obligarlos a comer, que me tiene que comer porque sí o porque no. Alteran seriamente la armonía familiar. En muchas casas las tres principales comidas del día se convierten en unas verdaderas batallas campales. Y obviamente que inducen a gastos en medicamentos, en reconstituyentes, como llaman las mamás, y en consultas que son innecesarias. Y acabamos medicalizando la vida, que es lo más grave en una sociedad de consumo como en la que estamos. Acabamos dando remedios para que coma, remedios para que se despierte, para que no le den gases, para que no tenga reflujo. Y es algo pues que no tiene ningún sentido. Al final pongo en esta diapositiva esa expresión que oye uno en la consulta. Como así me criaron a mí, pues así voy a criar a mis hijos. Como digo, a veces eso se hereda como los cromosomas, esas tradiciones que vienen de generación en generación. Ojo que no todo lo que esas prácticas y esas creencias, todas son nocivas de ninguna manera. No, hay muchas de esas prácticas que son adecuadas y hay que fortalecerlas, como lo decíamos. Pero hay otras que no. Lo importante es modificarlas sin ridiculizar, sin humillar, sin insultar, sin hacer sentir mal a quien la está aplicando. Entonces, ahora sí hablemos de cuáles son los mitos que más comúnmente vemos en la consulta habitual y en la vida diaria pues, de los niños. Y voy a empezar como si fuera cronológicamente, alimentar al pecho duele mucho. Entonces todo el mundo habla de eso, que amamantar es lo más horrible del mundo entero. Las mamás que le dicen a uno cuando van a la revisión al tercer día de vida o a los 8 días, que ellas no entienden cómo se metieron en eso, que por nada del mundo van a volver a tener otro hijo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que si hay una buena técnica de amamantamiento, una técnica de amamantamiento que tiene que ser en vivo y en directo, con buenos ejemplos, verificando con la madre que se pegue al niño. Cuando hay una buena técnica de amamantamiento, repito, posición y agarre correctos, en sana lógica, no debe haber dolor ni molestias. Si a una mamá le duele amamantar, algún problema está presente y hay que resolverlo. Y lo debe resolver quien sepa de lactancia materna. Eso sí es fundamental. Tiene otro de los mitos es que la leche materna después de los 6 meses no alimenta. Eso lo oye uno, me da pena decirlo, lo oye uno a veces incluso de personal de la salud, que dicen que eso es prácticamente agua sola. O lo dan como si fuera una sobremesa. A partir del 6º mes le dan la leche encima de esa sopa o encima de esa compota. Y en eso hay que insistir también hasta el cansancio. La lactancia materna debe ser el alimento único los primeros 6 meses, alimento principal entre los 6 y los 12 meses y un alimento sí suplementario entre los 2 y los 24 meses. Pero que a partir del 6º mes no es que volvamos la leche como una sobremesa, sino que se debe dar primero la leche materna y luego la alimentación complementaria. Y que ya después de los 12 meses, sí, la lactancia materna se puede seguir dando y perfectamente hasta los 2 años y sigue siendo mejor que cualquier otro tipo de leche, ¿cierto? Tener en cuenta esto que lo vamos a ver más adelante, que si la alimentación complementaria, que se debe empezar al 6º mes, alrededor del 6º mes, si la alimentación complementaria es adecuada, pues no va a necesitarse que ese niño alimentado al pecho reciba leches fortificadas. En este punto quiero hacer un paréntesis porque a veces se sigue con la idea que es que la alimentación, la lactancia materna exclusiva debe ser entre los 4 y los 6 meses y no es así. En la última revisión que periódicamente hace la Academia Americana de Pediatría sobre el uso de la leche humana y la lactancia materna, hay claras evidencias con buenas referencias bibliográficas que un niño que solamente recibe lactancia materna hasta los 4 meses va a tener una mayor incidencia de enfermedades respiratorias agudas, de infecciones del oído y de enfermedad diarreica aguda. O sea, no es lo mismo lactancia materna exclusiva hasta el 4º mes que hasta el 6º mes. Eso es lo que quería mostrar con esta diapositiva. Otro de los mitos es que como la leche materna es tan buena,
se puede seguir como único alimento después de los 6 meses si hay buena producción. Esa es otra falla muy frecuente. Hablamos tanto de la leche materna y hablamos tanto de la libre demanda que se nos olvida explicarle a las mamás que las cosas van cambiando a medida que el niño va cambiando. Y se encuentra uno, y ahora con esta época de la pandemia, en donde muchas mamás dejaron de ir a consultas de niños sanos, de control de crecimiento y desarrollo, mamás con muchachos de 9 y 10 meses, en donde dicen, como ustedes dijeron que la leche materna era tan buena y tengo tanta, no le doy sino leche materna exclusiva. Eso es clarísimo. La leche materna no es la menor duda que es ideal y que para los primeros 6 meses llena todos los requisitos, pero después del sexto mes, la leche materna sola es un peligro, es un riesgo, ¿cierto? Entonces hay que insistir, es muy buena, pero después de los 6 meses puede desnutrir un niño. Claro que sí, tiene alto riesgo de ferropenia, alto riesgo de otros trastornos nutricionales. Y sobre todo se va a impedir que haya una buena estimulación del aparato masticatorio en el niño, lo que va a su vez a alterar la adquisición de habilidades motoras orales que son necesarias no solamente para la deglución, sino para el lenguaje expresivo. Y por supuesto que va a alterar o retardar el proceso de socialización por la necesaria habilidad de aprender a comer en familia. Otro mito es el de que alrededor de los 2 años los niños se rebelan contra determinados alimentos. Entonces, ahí es donde viene el problema. Es ese niño que después del año, generalmente a los 18 meses, empieza y aparece primero que todo la anorexia fisiológica, es decir, el niño en el segundo año de vida va a comer menos porque crece menos. Como crece menos, necesita comer menos. Entonces, ese es el asunto de la mamá, la consulta tan tradicional de mi niño no me come, pues que es lo más frecuente del mundo. Pero no solamente se da por la presencia de la anorexia fisiológica, sino que el niño aprende algo extraordinario en el desarrollo de todo ser humano, que aprende a decir no, aprende a identificarse como sujeto, aprende a decir yo tengo la capacidad de decir sí o no. Y es la época del egocentrismo, y es la época en donde está estrenando, si me permiten el término, autonomía. Entonces, cuando el niño dice que no, y los papás, con tal de que coman, empiezas a hacer una lista de no que no come el niño. Y les llegan a uno al consultorio, vea doctor, de estos 10 alimentos, ninguno de los 10 los recibe. ¿Eso qué será? ¿Eso será alguna enfermedad? Por supuesto que es simplemente mala crianza, eso no hay otra más cosa, es un niño mal criado. El niño lo va a decir así, entonces acaba el niño gobernando su alimentación, no a que él quiera, porque los papás con tal de que coma, pues llevan a toda esta situación. Otro mito aterradoramente frecuente es mamás que las veo, ¿no? Niños de 2 años en adelante, o incluso menores, preguntándole qué quiere de desayuno, qué quiere de almuerzo. Que como come tan mal, entonces le pregunto, mi amor, ¿qué quiere de desayuno? Es lo más absurdo del mundo que uno pretenda que un muchacho de 2 años, de 3 años, de 5 años, sepa que es una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada, que calcule qué porcentaje son de grasas, de proteínas y carbohidratos o almidones. Eso es absurdo. Pero los papás caemos en eso. Por eso criar a un hijo requiere de mucha paciencia, pero específicamente por parte del hijo, porque los adultos a veces cometemos unas cosas que no tienen ninguna razón de ser. Entonces es donde caemos en ese problema, porque entonces hacemos la lista de una cantidad de cosas. Un ser humano normal puede que tenga 2, máximo 3 comidas que no le van a gustar nunca en la vida, y eso sí, son gustos. Pero que un niño diga que hay 10 comidas o más que nunca le van a gustar, eso no ocurre en un terrícola, pues eso tendría que ser un extraterrestre, o ya son caprichos, eso son cosas completamente diferentes, eso pues, pero los papás en su ingenuidad y en ese desespero porque coman y que yo soy mal padre si no se comió todo lo que le sirvió, entonces acaban haciendo este tipo de cosas. Entonces hay que respetar gustos, pero no, eso es muy distinto de llevar caprichos, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, entonces, insistamos que las 3 comidas principales que se definen claramente alrededor de los 12 meses
no pueden ser negociables. No es correcto, sobre todo en niños menores de 5 años, que ellos definan que van a desayunar, a almorzar o a comer. Eso es lógico que no puede ser así y en eso hay que ser categóricos. Eso no es negociable. Hay que darles la comida, así sea a la fuerza o si no se mueren de hambre. Esa es otra cosa que vimos todos los días los pediatras. Rogar, suplicar, amenazar, chantajear. Comas está por el niño Jesús, está por el abuelito, el avioncito, toda esta situación. Y eso va a generar un problema muy grave. Es que el niño acaba teniendo una personalidad débil, un carácter débil, donde se le enseña que para ser aceptado y querible por los demás debe hacer lo que todos los demás digan, ¿cierto? Y aunque uno les diga a las mamás que no hay en la historia de la pediatría ningún niño que se haya muerto porque voluntariamente dejó de comer, pues no falta la mamá con una testarudez aterradora que le diga, pues doctor, este mío va a ser el primero. Una cosa pues que de verdad ya raya pues en el desespero. Otro punto, otro mito es que las comidas que se alimentan no tienen buen sabor. Entonces, esa creencia sí que está bien arraigada. O sea, la comida de la mamá es una comida mala. Generalmente es la que llaman popularmente, por lo menos en la región paisa, la comida de sal. En cambio, la buena es la otra. La dulce, los snacks, la comida chatarra. Entonces, eso es partir de esa falsa creencia de que a los niños solo les gusta lo dulce, lo cual es completamente falso. Es que nosotros los criamos así y lo criamos cuando le decimos, si se toma la sopa le doy un confite o le doy un bombombón o le doy una chocolatina. Entonces, miren es esa práctica errónea que nos lleva entonces a que el niño desde muy pequeño diferencie. Lo bueno es lo dulce, lo otro es lo malo, ¿cierto? Como digo yo ahí en esa frase final, pues si el niño pudiera reflexionar y nos pudiéramos meter en su cerebro, él diría, ¿cómo será de maluca la comida de mamá que me premian para que me la coma? ¿Cómo era maluca que me tienen que dar un helado o un cono? Pues esas son de las cosas que hacemos los adultos, pues de verdad con un criterio pues completamente inadecuado. Otro punto es que las comidas hechas en casa quitan mucho tiempo y que son más costosas y eso pues no es cierto. La mayoría de las comidas son fáciles y sencillas de preparar, que si se planifica con tiempo, para hacerlas en medio de otras actividades, se puede optimizar ese tiempo. Que la mayoría de las veces estas comidas son sanas. No quiero decir que hay comidas ya listas no sean sanas, hay muchas que sí, en eso pues hay mucha diversificación. Por supuesto que en muchas de las oportunidades estas comidas son mucho más económicas y sobre todo tiene una ventaja muy grande cuando se hacen en casa, cuando se involucra al niño en la preparación de esas comidas. Él desde los ingredientes y él dependiendo por supuesto de su desarrollo y siempre previniendo los mal llamados accidentes, ese niño va a participar en la preparación de esa comida, pues la va a aceptar con mayor agrado, la va a disfrutar más. Y que sazón y afecto solo se va a conseguir con las comidas caseras, ¿cierto? Y que sobre todo el preparar estos alimentos y comerlos en familia es una herramienta valiosísima para que recuperemos lo que teníamos perdido antes de la pandemia, es ese sabio arte de la conversación en familia que tanto nos ha alterado esta vida de afán en la que nos mantenemos todos. Otra frase que la pongo entre comillas porque es frecuente, es que como come tan mal, es mejor ofrecerle comidas a cada rato. Muchachos de más de un año que no tienen ningún horario de comida, que desayunan unas veces a las 7 de la mañana, otras veces a las 9. Ahora con la pandemia y con la estadía de toda la familia en la casa se está viendo eso, muchachos que llegan a desayunar a las 11 o se brincan el desayuno y el almuerzo se los dan a las 3. Todo ese tipo de cosas, eso es gravísimo porque en la crianza la estructura más sencilla, más simplista en la crianza son las rutinas. El niño ve que en esta casa se hacen cosas a la misma hora en un mismo sitio. Todos los días por la mañana todos nos bañamos, todos los días por la mañana todos llevamos la ropa sucia a una canasta, todos los días
nos cepillamos los dientes, y hay una hora para comer y un sitio para comer, y lo mismo con el almuerzo, y lo mismo el aseo de la boca, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando a un niño le estamos ofreciendo todo el día, porque como come tan mal, lo que le pasa es que zapotea todo el día, como decimos popularmente, coloquialmente. Entonces, eso por supuesto va a atentar contra el apetito. El primer requisito para que cualquier ser humano coma no es que tenga comida, es permitirle sentir apetito, esa sensación agradable de que enseguida voy a comer, no hambre, sino apetito. Eso también atenta contra la higiene oral, porque entonces no hay cepillada de dientes que resista a un muchacho zapoteando, comiendo, picando todo el día. Sobre todo que el niño, para el niño el comer se vuelve pues una obligación, como decíamos, y lo va a volver una persona endeble desde el punto de vista de ceder a las presiones de los demás. Y obviamente se alteran otras actividades como estudiar, jugar, comer, leer, porque pues estás comiendo a toda hora. Aquí un paréntesis también para hablar de un término que muy probablemente lo han mencionado durante este evento, durante este programa de nutrición infantil, es lo de la crononutrición. Cada vez se habla más de él. La importancia que tiene que ver las comidas a una hora determinada, que no es meramente un capricho, que si bien no es en un sentido militar estricto, sí unos horarios que ya estén comprobados. Cada vez sale más respaldo bibliográfico serio que habla que, por ejemplo, saltarse el desayuno, que ocurre con alguna frecuencia, sobre todo estos niños que están en jardín infantil, que tienen que madrugar, que se recorren toda la ciudad. Aquí en Medellín a veces salen desde las 5 de la mañana para irse a otro municipio en el oriente, por allá. Estos niños muchas veces no desayunan, y muchos adultos no somos capaces de desayunar cuando es de madrugada, por ejemplo. Pero está demostrado que el saltarse el desayuno, el almorzar después de las 3 de la tarde o el comer, la cena que llamamos después de las 8, eso es un factor obesogénico que tiene riesgo cardiovascular. Que en estos casos se aumentan los triglicéridos y puede aparecer resistencia a la insulina. Y se menciona últimamente la importancia de la leptina como esta hormona que participa mucho en esa homeostasis energética. Y se ve que en los niños, por ejemplo, que comen comedores tardíos, hay mayores niveles de leptina en la mañana. Por lo tanto, hay menos sensación de hambre que a la hora del desayuno. Lo mismo pasa con la lipasa. Tiene un ritmo circadiano, la mayor producción de lipasa es a medianoche, entonces en el comedor tardío, entonces la lipasa se reduce a la mitad, por lo tanto se disminuye la actividad de movilizar la grasa. Entonces estos términos son importantes tenerlo en cuenta, lo de crononutrición y la importancia, entonces decíamos, de esas rutinas fundamentales en la alimentación que no se deben alterar ni siquiera en época de pandemia. El otro punto es que se sienten mal los padres si no los obligan a comer. Pues tiene que comer, y sobre todo cuando un niño tiene más de un cuidador primario, porque está bien por la mañana si le toca a la mamá, pero después muchas veces le toca ni siquiera el desayuno a la mamá, sino que a veces lo llevan donde la abuelita, el almuerzo es en el jardín infantil, la comida es donde la otra abuelita. Entonces cuando tiene múltiples cuidadores, entonces ese cuidador no se siente bien si el niño deja algo, le insiste hasta el final que debe acabar con lo que está comiendo. Entonces es muy importante insistir en eso, que comer obligado es otro factor obesogénico recientemente descubierto. Comer sin ganas o comer obligado es lo que definitivamente con las mejores intenciones hacen muchos papás. Esos mitos de que no es cierto que haya que obligarlos a comer. Ya hemos dicho, la obligación de los adultos es dar una comida adecuada en unos horarios, en unos sitios adecuados. Es decir, los padres definen qué come el niño, cuándo deben la calidad de la comida, el sitio y la hora. El niño sano define
si come o no y cuánto debe comer. Es muy importante, pues, tener presente eso, que no, es lo peor que se puede hacer es obligarlo, y sobre todo decíamos cuando se pica a toda hora, pues no le permitimos sentir apetito, que decíamos lo del el truco del avioncito, como dice aquí el niño, me engañaron otra vez, no era un avión, era una cucharada con papilla. Que todos los niños necesitan suplementos de vitaminas. Es una cosa aterradora ver cómo en la canasta familiar muchísimas familias, incluso con dificultades de tipo económico, incluyen todos estos suplementos de vitaminas, de oligoelementos, de micronutrientes, como los quieran llamar. Y la inmensa mayoría de los niños no los necesitan. Es de verdad preocupante. Alguna mamá, yo tenía 2 o 3 pacientes odontólogas y en una reunión de odontología se encontraron a conversar. Todas tenían niños más o menos de la misma edad y entonces se preguntaban, ve, ¿y a tu niño qué vitaminas le mandaron? Entonces se comentaban las marcas y le preguntaron a una que era paciente mía, ¿y el pediatra tuyo qué vitaminas le manda a tu niño? Y me dijo, no, él no me manda vitaminas. Entonces ellas tres dijeron, pues el pediatra sí es muy raro. Acaba uno siendo el raro. Porque es que la sociedad de consumo, con esa propaganda y con esa publicidad, nos insiste a toda hora y en espacio triple A que los niños necesitan suplementos vitamínicos. Entonces, decimos aquí, una dieta balanceada, equilibrada, llena los requisitos de las vitaminas. Pues le dicen las mamás a uno, doctor, el niño no necesita vitaminas. Claro que las necesita, pero hay que comprarlas es en la plaza de mercado, en el supermercado. Uno no puede ir a mercar a las farmacias, y es lo que están haciendo muchísimas mamás, mercar en las farmacias. Y, digámoslo abiertamente, la presión indebida de las casas farmacéuticas y los visitadores con médicos que llegan ya al límite incluso de la ética médica cuando si me formula esto, pues le van a dar algún premio, algún estímulo, lo cual es sencilla y claramente inmoral, antiético, ¿cierto? Entonces, cuando las papás, si el médico no se los da, ellos se los compran por su lado. Entonces, tener en cuenta que sin necesidad, no solamente estamos gastando tiempo y plata, sino que estamos corriendo riesgos de intoxicación. Y volvemos a lo que decíamos al comienzo y lo reitero, la medicalización de la alimentación. No es posible que uno para alimentarse necesite medicamentos, ¿cierto? Y de rutina entonces solamente estos suplementos que sí se saben que ayudan. Por ejemplo, la vitamina A, el hierro, pero bajo algunas circunstancias específicas ya se cuestiona incluso mucho que no sea de rutina, como se preconiza en la estrategia IEPI. Otro mito, que los niños tienen gustos diferentes a los adultos y por eso es necesario hacerle comidas especiales. Este es muy arraigado, es muy arraigado. Los niños no tienen gustos predeterminados para su edad, eso es completamente falso. Que no hay una programación de gustos que sea para adultos y otra para niños. Distinto es que en esos primeros 1000 días empecemos, por ejemplo, dando primero alimentos dulces, entonces va a haber cambios epigenéticos en esa programación metabólica del niño que lo van a predisponer desde esa edad a que le guste más lo dulce. Pero no es porque eso sea hereditario, es porque en el ambiente se da ese tipo de cosas. Por eso cada vez insistimos nunca en empezar la alimentación complementaria, por ejemplo, con dulces, que era lo que hacíamos todos cuando empezábamos con la compota o cuando hacemos otras cosas como darle un remedio mezclado en agua azucarada, cuando le metemos el chupo en aguas endulzadas y bebidas endulzadas, que eso solamente ha producido daño, ¿cierto? Entonces es importante no caer en eso. La sociedad de consumo vuelve y aparece aquí, la que le interesa fomentar esa creencia, que hay alimentos muy especiales para cada niño dependiendo de la edad y que hay que comprarlos, por supuesto. Por eso la importancia de que las comidas principales, lo decíamos, se hagan en familia y que después del año a ningún niño se le hagan comidas aparte, que hace parte ya de la olla familiar, ¿cierto? Desde el año de edad, como decíamos. Otra cosa es que los niños bien educados no comen entre las comidas. Es lógico entender que los niños no pueden, por su capacidad gástrica, por ese tanquecito de gasolina,
no puede permitir que un niño tenga el mismo periodo de ayuno entre una comida y otra que la del adulto. Entonces, es claro que los niños menores de 1 año deben comer cada 2, 3 horas, y sobre todo cuando es leche materna y las primeras semanas de vida a libre demanda. Ya después del 6.º mes, en general, unas 6 horas de alimentación, hablando de como desde las 6, 7 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche, porque ya a partir de ese momento ya quieren un periodo largo de sueño, precisamente porque ya tienen una capacidad gástrica que les permite eso. Por eso es importante, sobre todo a los niños, después del año de edad, que dispongan de las 3 comidas principales del día, que ya dijimos, no negociables, y de 2 onces, o lo que llamamos media mañana y algo. Mantener siempre 3 horas de ayuno en promedio. Acuérdense que esto siempre es aproximado, razonablemente aproximado. Permitir 3 horas de ayuno entre las comidas, es decir, que a la hora del almuerzo el niño lleve 3 horas sin haber probado bocado, que a la hora de la comida lleve 3 horas sin haber probado bocado, ¿cierto? Y que una comida de manera agradable en familia dure 20, máximo 25 minutos. Siempre en el comedor y muy importante, sin distractores. No hay que entregarle la tablet, ni el celular, ni llevarle muñecas, ni llevarle títeres para que el niño coma. Eso debe ser claro. Al niño se le establece esa rutina, que cuando lo sientan en el comedor, pues es a comer. El otro punto, que las grasas no son buenas para los niños, entonces también es un mito. Las grasas son necesarias en la alimentación de toda persona, no hay la menor duda. Lo que pasa es que se deben recomendar que no pasen del 30% de las calorías de una comida, y que sean por grasas y que sean grasas insaturadas, es lo importante. Grasas insaturadas como fuente están estos alimentos que ponemos acá, ¿cierto? Es importante tener en cuenta, pero no es satanizar las grasas de ninguna manera. Como tampoco santificar las proteínas. Entonces las mamás son felices porque alguien les dijo que lo mejor son las proteínas. Entonces son comprando proteínas y comprando los mal llamados micronutrientes o reconstituyentes. Y eso es clarísimo. Son buenas, pero en exceso pueden hacer daño. Pueden producir nefropatías, pueden producir un daño al poner a sobrecargar en trabajo al riñón. Por eso es importante ese balance entre las proteínas, las grasas y los carbohidratos, como bien lo saben las nutricionistas. Lo mismo, no satanizar las grasas y los azúcares. El 50% de las calorías tienen que ir por el lado de los carbohidratos, ¿cierto? Entonces, son necesarios, por supuesto. Lo malo es eso que estamos diciendo, predisponer al niño a que sean los carbohidratos los buenos del paseo y los otros son los malos. No deben ser más del 50%, que ojalá a los niños no se les agregue azúcar nunca a nada, a un alimento común y corriente. Y en caso de que sea necesario, que ese azúcar exógeno no sea superior al 10%, ¿cierto? Las bebidas gaseosas, que hacen parte, lastimosamente, por esa sociedad de consumo de las bebidas de la canasta familiar. Lo pongo aquí de una manera irónica. Están prohibidas a los niños entre los 0 y los 98 años, para decirlo de una manera bien radical. No podemos seguir permitiendo que se siga pensando que una sobremesa ideal son las bebidas gaseosas, y tenemos que luchar todos los que tenemos que ver con salud para que cada vez sean más el número de colegios que prohíban la venta de estas bebidas en las tiendas escolares. Ya hay muchas que lo están haciendo y hay países que ya las tienen grabadas con impuestos. No premiar para que coma, ya le hemos dicho hasta el cansancio, y menos con dulces. También hablamos de lo de la sal, nunca agregar sal o azúcar. Pues nunca, uno es muy difícil decir nunca, pero la idea es casi nunca agregar esto, ¿cierto? Que si a nosotros nos puede saber insípida una comida, nosotros la agregamos, pero es porque ya nosotros superamos, pasamos esa etapa de la crianza, sobre todo esa programación metabólica de la que mencionábamos al comienzo. Los niños de ahora no pueden ser así. No podemos, la gran mayoría de los alimentos no necesitan azúcar ni agregada, exógena, ni carbohidratos, ni sal. La mayoría de los alimentos la tienen en las cantidades adecuadas, ¿cierto?
Que mi niño no es capaz de desayunar muy temprano y por eso no le doy el desayuno y le refuerzo por la mañana, ya lo mencionamos. Eso no es adecuado, ¿cierto? Que el niño hay que agregar a que se coma todo lo que está en el plato, es una conducta muy arraigada, ya lo hemos dicho, se sienten mal si no se come todo. Y uno dice, el niño es como cualquier adulto. Yo les pregunto a la mamá en la consulta, ¿usted qué desayunó esta mañana? Lo que quiso. Si quiso repetir, repitió. Si quiso dejar, dejó. El niño es un ser humano como nosotros. Mientras él vaya bien en su crecimiento, no lo pongamos a comer por todo el mundo, ¿cierto? Y ya decíamos que no, él no debe comer por agradar a nadie, ni por amor. Es ridículo que le digamos al niño que si se toma toda la sopa lo queremos mucho. Pues qué fortaleza de amor la que le expresamos a los niños. Mi amor por usted vale una cucharada de sopa. Pues es una cosa absurda, increíble. Eso no puede seguirse haciendo. Que también entonces que no se comen las legumbres ni las verduras. Los niños no tienen una predisposición genética para rechazar las verduras. Si en la casa no las comen, si no se las enseñan, si no los hacen partícipes en la preparación de ellas, pues el niño no las va a comer. Así de sencillo. El ejemplo es fundamental en esto, ¿cierto? Entonces, no hay que engañar a los niños, ¿cierto? Nunca es bueno engañar a nadie y mucho menos engañar a los que emocionalmente son los seres más vulnerables, como son los niños, y que no hay mentiras piadosas, ¿cierto? Sobre los jugos, importantísimo esto. Esto también es una situación, me imagino que ya la han hablado, pero reiterémosla porque últimamente se ha insistido más, no son tan buenos como se cree. Hasta hace poquito se decía que en el primer año de vida, pues sobre todo después de la introducción de la alimentación complementaria, que se mucho un jugo al día. En una revisión reciente que les voy a mostrar más adelante ya se habla que incluso lo ideal es ningún jugo durante el primer año de vida y solamente dar un jugo al día máximo de 4 onzas, ¿cierto? Lo del cambalache, el mito de que entonces si él no quiere esa comida, hay que ofrecerle otra, porque si no, pues cómo se va a acostar sin comer, que le caiga algo al estómago, interviene la abuelita diciendo eso. Eso no puede ser así, es una pésima conducta, es muy frecuente, ¿cierto? Entonces es enseñarle al niño que si no quiere la sopa, no se la coma y ahí mismo aparece el tetero. Entonces el niño no se come la sopa porque ya le enseñaron a que se tome el tetero. Y la mamá le da el tetero porque no se come la sopa. Y el niño no se come la sopa porque ya le enseñaron que si no se la come, le aparece el tetero. Y la mamá le da el tetero porque no se come la sopa. Entonces, en ese círculo vicioso acaba el niño manejando la situación familiar con este dedito. Es enseñarlo a volverse un manipulador y los adultos, con tal de que coma, acaban en ese punto. Sobre el huevo, también gracias a Dios hemos logrado cambiar esa perspectiva. Hasta hace unos 15 años, tal vez 20, se hablaba de que el huevo ni riesgos, que eso era pues casi que un veneno antes del año de edad. Hoy en día se sabe que no es así, que el niño a partir del sexto mes se le puede dar el huevo, que no es cierto lo del exceso de colesterol, que se puede dar un huevo entero diariamente, que no tiene ningún problema. El doctor Fima Lifts, un eminente pediatra endocrinólogo, decía alguna vez en un congreso nacional de pediatría que en América Latina se mueren más niños por falta de huevo que por la alergia al huevo, lo cual es completamente cierto. Entonces nos metieron ese miedo a la alergia al huevo y nos ponemos a postergarlo, su introducción en la alimentación de los niños. Que los cereales del desayuno son muy saludables dependiendo de los cereales. Muchos de los que están comercialmente disponibles vienen con exceso de azúcar. Lo ideal son cereales integrales que estén sin procesar y sin azúcar adicional. Lo de licuar todas las comidas, porque es que el niño si no es así no come, es algo absurdo, ya lo hemos dicho, desde el sexto mes. Hay que empezar a darle alimentos semisólidos, ¿cierto? Que es, la idea es triturar, no licuar, que a partir de los 7 meses dar alimentos en grumos y a los 9 meses una comida ya picada, aplastada, machacada. Y a partir del año la alimentación común y corriente como todos los miembros de la familia. Lo otro es fomentar esos vicios que le dice a uno la mamá del muchachito de 14 meses que si se le va un grano de arroz, el niño vomita. Eso es simplemente mala crianza. La idea de que los niños gorditos son más sanos, eso pues es clarísimo, pues que eso también hizo todo el daño del mundo.
había unas compotas que traían la cara de un niño rubicundo con sobrepeso. Recuerden que estos niños que ponemos en esta diapositiva, ambos están enfermos, porque ambos tienen la doble carga de la malnutrición. Los niños con sobrepeso y obesidad se van a morir tempranamente, van a morir de 40, de 50 años por problemas relacionados directamente con el sobrepeso y la obesidad. Los niños desnutridos se van a morir en 15 días, un mes, pero igual están ambos son enfermos. Entonces, eso es clarísimo. Recuerden que estamos ante una pandemia que ocasiona más muertos que la del coronavirus, es la pandemia del sobrepeso y la obesidad. Aquí les mencionaba que iba a hablar algo de una relativa artículo de un libro reciente del 2020, salió hace, creo que no lleva ni 2 meses, que habla alimentación de los niños y de los lactantes y niños menores desde el nacimiento hasta los 2 meses. Y es una guía de las guías, un resumen, perdón, de las guías existentes en la literatura mundial. Es un libro interesante, muy valioso, en donde revisan, es exhaustivo, es un trabajo científicamente muy bien hecho, estadísticamente yo creo que es completamente válido. Un poco de guías, descartan las que no tengan como mucho respaldo y sacan una especie de resumen de esas guías, de lo que sea como en lo que hay más concordancia. Yo me voy a permitir aquí muy rápidamente, porque hacen parte de otras prácticas inadecuadas. Por ejemplo, las fórmulas suplementarias al niño que está recibiendo leche materna, que hay que darle otra lechita porque cuando la mamá vuelva al trabajo, entonces la abuela que se lo va a cuidar me dice, me lo tiene que entregar acostumbrado a un tetero, si no, no se lo cuido. Esas fórmulas suplementarias o ajustes que dicen las mamás no son adecuados. Fórmulas para niños que no tienen por alguna razón lactancia materna, después del año de edad, no se requiere ninguna fórmula especial para la gran mayoría de los niños. Fuera de simplemente un interés meramente comercial, esas de crecimiento, las que terminan en grow, todo ese mundo de cosas, es clarísimo. Y tengo este respaldo pues de autoridades pues médicas de todo el calibre, donde dice que eso no es necesario. No es necesario. No es necesario que al niño le den etapa 3 ni otro tipo de cosas. Si después del año el niño tiene una dieta balanceada, sana, equilibrada, no requiere ni de vitaminas ni de leches de fórmula diferentes. Y uno ve a los papás gastándose un infierno de plata porque se dice que eso es así. Fórmulas basadas en soya, tampoco. Eso afortunadamente ya pues el boom de la soya está pasando, pero es claro que no. Decía una colega mía que no hay leches de soya, pues, a no ser que haya una vaca que se llame soya, pero nos metieran pues la soya por todos los lados, eso no tiene ninguna razón, solamente como decimos ahí en circunstancias especiales. Agua en niños menores de 6 meses de ninguna manera. Jugos durante el primer año de vida, definitivamente no. Sigo con la misma referencia bibliográfica. Jugos en mayores de 2 años, de 1 año, perdón, no más de 4 onzas al día. Bebidas carbonatadas, 0. Bebidas pues, gaseosas. Café, té, bebidas o bebidas cafeinadas no se recomiendan en menores de 5 años. Bebidas de plantas en menores de 5 años en general no se recomiendan. Las hierbas, las aromáticas, todo ese tipo de cosas en general no se recomiendan. Preparar alimentos para niños menores de 5 años, tener en cuenta, no se debe agregar sal ni azúcar, es lo ideal. Los niños que vienen detrás de nosotros deben ser más educados como que nosotros, y ser educado es, el alimento trae el azúcar que necesita, trae la sal, y cuando se requiera no pasa más del 10% en el caso de los azúcares. Retardar la introducción de alimentos alergénicos, de ninguna manera, es un error retrasar eso, y antes eso sí predispone a desencadenar alergias. Por eso es erróneo hacer ese tipo de cosas. Y suplemento de hierro de manera generalizada para todos los niños, no. De pronto sí, en niños, por ejemplo, con lactancia materna exclusiva entre los 4 y los 6 meses. O niños que participen en familias que tengan pues esta dieta vegana o vegetariana. Suplementación de nutrientes, no.
Dar líquidos o alimentos sin biberón, no. Pues es clarísimo, no. En ninguna casa debe haber un biberón después del año. Es que después del año es la misma alimentación de la familia y yo no creo que haya una familia en donde desayunen, almuercen o coman en tetero. Entonces, los teteros no deben existir después del año, ¿cierto? Nunca dormir o acostarse con el biberón. Nunca apoyarle al niño el biberón con un cojín para que el niño se duerma alimentándose al pecho. Eso es riesgo gravísimo de broncoaspiración, ¿cierto? No dar nada en tetero después del año, ya lo dijimos, y la importancia de introducir el vaso, la tacita, la copita entre los 6 y los 12 años. Termino con dos cosas importantes porque son dos mitos que van de la mano. El mito de que a los niños no les gusta la comida de sal, que a los niños no les gusta las verduras y las legumbres, lo mismo que a los niños no les gusta leer. Y estos son dos mitos que hacen mucho daño, que son actividades que si el niño las entiende de manera natural, espontánea, sin presiones indebidas, respetando gustos, disfrutando, a los niños les encanta comer de todo. Va a haber 2 o 3 comidas que por gusto nunca les va a comer. Pues lo mismo pasa con la lectura. A todos los niños les encanta que les lean en voz alta, les encantan aprender palabras nuevas, les encantan las rimas, los trabalenguas, todo este tipo de cosas. Pero cuando nos tiramos la lectura pidiendo cosas a cambio, que hagan resúmenes y cosas, pues entonces arruinamos y caemos en 2 anorexias, si me permiten el término, la que no le gusta leer ni que le lean y que no le gusta comer. Y es por eso, por ese criterio adultocentrista que miramos siempre a los niños con esa idea de que si no lo hago comer, pues no es bueno. Entonces la importancia entonces aquí, lo hemos dicho de manera tangencial durante toda esta charla, la importancia de comer en familia, de hacer siquiera, si la vida nos tiene muy acosados, hacer por lo menos una comida en familia, pero una comida en donde no haya discusiones, donde no haya cantaleta, donde no haya regaños ni amenazas, en donde se intercambie de verdad cómo te fue hoy, para dónde vamos a ir, qué vamos a hacer más tarde. Eso es fundamental. Y la vida de afán en la que estamos nos ha quitado mucho de ese valiosísimo tiempo, de esa valiosísima experiencia de comer agradablemente en familia, en donde el que quiera repetir, repite, el que quiera dejar, deja. Y así establecemos una conducta alimentaria sana y recuperamos la armonía familiar. En fin, eso era como lo que teníamos para compartir con ustedes. Yo les agradezco mucho si en este momento tenemos posibilidades de algunas preguntas o algún comentario, bueno, pues estamos disponibles. ¿Cómo estimular a los pequeños a tomar una mejor consideración de la comida casera aparte de la preparación? Okay. Doc, mil gracias por semejante conferencia tan maravillosa, verdad que la hemos disfrutado inmensamente. Yo estoy por aquí mirando alguna pregunta y dice, ¿cómo estimular a los pequeños a tener una mejor consideración por la comida casera, que les gusta mucho más la parte, digamos, de comida con calorías vacías, que les gusta más la hamburguesa, aparte cómo estimular la preparación desde el punto de vista puericultor? Sí, no, es muy claro, es que cambiamos los hábitos. Es que, como dice el refrán popular, al marrano como lo crían. Mire, tradicionalmente los domingos se comía donde la abuela. Las comidas los domingos es en la casa grande de la abuela, en las familias numerosas, se comía donde la abuela. Ahora no. Ahora la comida buena aquí los domingos es en el centro comercial. Una cosa absurda. Entonces, ese es el mensaje que le llega al niño. La comida de la mamá es más bien maluconga, pero vamos a las comidas rápidas, vamos a Burger King, vamos a McDonald's, hay que hacer fila en el carro, está el menú especial para niños, que siempre llega la trampita del regalito, la cosita, la bombita. Entonces, claro, pues, es que si así le estamos enseñando, ¿cómo va a preferir la comida de la mamá si le estamos haciendo ver que el premio es vamos a comer fuera? Pues es lógico, fíjense, ¿verdad? ¿Cuál es cómo lo estimulamos? Haciéndole ver que la comida de la casa es muy buena y comiendo en la casa.
No quiere decir que nunca vamos a salir, pero nunca haciéndole ver que comer por fuera o comer a domicilio o ir a la comida chatarra que es mejor que la comida de la mamá. Es cuestión de crianza, es decir, es cuestión de educación. Así de sencillo, eso no tiene otra vuelta de hoja. Es muy fácil. Si el niño ve con agrado, ahora, si el niño ve que el papá y la mamá comen frutas y verduras y legumbres, pues si nunca las preparan, y el papá delante del niño dice, no, yo no soy un conejo, quítame todo ese mundo de hierbas, pues ¿qué va a comer? Por Dios, es apenas lógico. O sea, el asunto es de crianza y sobre todo de ejemplo. Ok. Mil gracias, doctor. Por aquí hay otra de, digamos, dentro de la crianza que es importante, como enseñarles de pronto a los niños que expresen lo de hambre o saciedad para que no estén picoteando a toda hora. Esta es otra de las preguntas que nos hacen por acá en el chat. Pero no le entendí la última, lo de hambre o qué, Ángela, O doctora. saciedad, o sea, que ya están llenos o que tienen hambre, ¿cómo podemos enseñarles a que tengan, pues aparte de las rutinas que hay que enseñarles, que haya el desayuno, el almuerzo, la comida, de pronto un algo? Porque a veces uno ve a los niños que picotean a toda hora, Claro, y ¿cómo claro, hacemos? exactamente. Fue lo que dijimos, es clarísimo. Si no le permitimos al niño sentir apetito, él no va a comer nunca para saciarse. Entonces, como el niño está comiendo mal, a juicio de las mamás, de los padres, a juicio de los padres, todos los niños, después de los 18 meses, a juicio de la mayoría de los padres, comen muy mal. Comen muy mal. Decía un profesor mío que si los niños de 2 años todos comieran bien, los pediatras nos vamos a morir de hambre porque se nos merman considerablemente la consulta. Entonces, como a juicio de los padres comen muy mal, entonces como come tan mal, entonces dele un poquito ya y entre otro ratico frescale otro poquito, entonces está picoteando todo el día. ¿Qué estamos haciendo al hacer eso? Estamos arruinando la primera condición para que cualquier ser humano coma y es tener apetito. Si un niño hace media hora se comió un jugo, y decimos que puede ser natural y muy bien hecho, si hace media hora se comió un jugo, si hace una hora se chupó un bombón, pretendemos que se coma una sopa y un seco. Absurdo, ¿qué se la va a comer? Si alguien sacia, si alguna cosa produce saciedad en la vida son los carbohidratos, que se le dice uno a las mamás. Cómase usted un confite, chúpese ese bombón famoso, el bombombún, chúpese un bombón 2 horas antes, a ver si usted es capaz de comer. No come, se arruina el apetito. Y eso es lo que hacemos los adultos con la mejor buena intención. Entonces, ¿qué es lo mejor en eso? Las rutinas. En el niño mayor de 1 año, los 5 horarios de comida, desayuno, media mañana, almuerzo, algo y comida, con un promedio de 3 horas sin comer nada antes de esa comida. Eso es lo que nos garantiza que por ese vaciamiento gástrico él va a comer y va a comer con ganas. ¿Qué va a comer? Lo que a él le provoca. El sentido de la saciedad es distinto para cada persona, pero es de esa manera. Justamente eso es lo que hace que nunca tenga hambre o que cuando llegue la hora de comer, pues no va a comer. Yo les pongo a las mamás el ejemplo de la persona que en una fiesta se encarga del asado. Ustedes ven que se encarga del asado, está todo el rato volteando las carnes y las papitas y la yuquita y la arepita, pero a medida que va haciendo, va probando. Cuando llegó la hora de comer, el que menos quiere comer es el que está encargado del asado. Él mismo se encargó de arruinarse el apetito porque estuvo picando todo el rato. Esa es la razón. Eso no es de medicamentos para abrir el apetito. El niño tiene un excelente apetito. Lo que pasa es que no le establecemos rutinas y no permitimos que ese apetito juegue en el momento en que debe jugar. Doctor Luis Carlos, bueno, en aras de ser muy juiciosos con el tiempo, pues creo que por aquí dicen que fue tan espectacular la conferencia, y lo digo yo también, y sobre todo tan didáctica que muy pocas preguntas porque les ha aclarado muchísimas dudas. Al doctor Luis Carlos, mil gracias por acompañarnos, a todos los asistentes del diplomado, a la doctora Clara Rojas, la doctora Marcela Fama les manda un mensaje muy grande. De verdad que mil gracias. Tuvimos hoy, esta noche, un invitado, mejor dicho, triple A.
Mil gracias, doctor, porque yo sé que lo hemos disfrutado inmensamente, queda grabado y lo van a seguir disfrutando el resto de los participantes del diplomado. No, fue con mucho gusto y ojalá pues que hayamos quedado, sembrado algunas inquietudes y ver que, de que todos tenemos que trabajar para recuperar el hábito más antiguo de la humanidad, que es comer en familia. Muchísimas gracias. Mil gracias a todos por la asistencia y mil gracias al doctor Luis Carlos de nuevo de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría.